Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. La palabra de San Lucas 5, 17. Vamos a leer. Es 7, no es 17, es 7. Vamos a leer. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo: Quiero. Se limpió y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino: Ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas. Hasta aquí hemos leído. Nosotros, cuando leemos la Biblia, en la Biblia vemos que surgen muchas manifestaciones en donde Dios obra, pero la manifestación de la Biblia, de la misma manera en nuestra vida, surge, y eso podemos experimentar. Señores, hermanos, estaba la viuda de Sarepta. Un día, Elías viene a su casa y le dice a la viuda: Dame un vaso de agua. Y ella va para recoger agua. No solamente agua, sino que tráeme un pedazo de pan. Y ella le dice, la viuda que le dice: Siervo de Dios, en la casa de la sierva no tengo pan, solamente un puñado de harina y un poquito de aceite en la vasija. Ahora quería recoger leñas y comer un pedazo de pan con ello y dejarnos morir. Elías en ese momento que le dice: Ve, no temas, haz como tú has dicho, pero con ello tráeme un pedazo de pan, tráeme a mí. La palabra Jehová dice: hasta que caiga lluvia en la tierra, no escaseará la harina en la vasija, tampoco el aceite en la tinaja. Llevando la vida de creencia,
Muchas veces nos ocurre esto. La Biblia habla de esta manera. La palabra de Dios es así. Pero cuando vemos de manera humana, ¿cómo? Hemos comido toda la harina de la vasija y cómo se va a volver a llenar. Y no se llega a entender. Lo importante, el Señor, nosotros, Él hace cosas que son posibles para nosotros, pero Dios hace cosas que son imposibles también. Tal como sale de la boca del Señor, no hay nada que deje de realizarse. Y aquella palabra, cuando la viuda de Sarepta cree, su corazón en gran manera habrá ardido. ¿Qué cosa? ¿Que continuamente va a surgir harina en la vasija? Ahora no podemos menos que morir. Pero con este puñado, ahora quería comer con mi hijo y dejarnos morir, que la harina continuamente se va a llenar. En gran manera tenía agradecimiento. Va cocinando el pan. Mamá, quiero comer pan. Mamá, tengo hambre. Espera un poquito. Vete a divertirte un poquito. Este pan es para el hombre de Dios. Entonces se va a llenar lleno nuestra vasija de harina. Desde aquel momento, suficientemente yo te voy a hacer pan. Yo me imaginé en esa escena haciendo el pan cuando le lleva a Elías y surge de nuevo la harina. ¡Ah, Señor Dios! Al momento va llamando por teléfono. Ah, suegra, usted desayunó, tiene hambre. Venga hasta mi casa. Yo he preparado pan. Oh, hermana menor, ¿dónde? ¿Cómo vives? ¿No tienes comida? Es grave el hambre. Ven, te voy a dar pan. Esta mujer, cuando va hablando así, su madre dice, ah, mi hija, viviendo como viuda, pasó hambre y se enloqueció. ¿Cómo que me dice que hay pan y me dice para que vaya a comer? ¿Es posible? El poder del Señor inimaginable se manifiesta y cuando cree en ello, con solo tener aquella fe, con solo oír, uno está lleno, está gozoso, está feliz. Yo nunca he cultivado, no he tenido negocio, no voy a trabajar todos los días. Yo vivo en la iglesia abriendo la Biblia. Lo que hago es leer la Biblia y pensar. ¿En qué voy pensando? Pienso acerca de la viuda de Sarepta. ¿Cómo habrá sido si fuese yo? Ah, señora de Choso, señora Young, venga, venga, yo le voy a dar pan, te voy a dar harina. Sí, tú vas a amasar, yo voy a cocinar y que vengan todos tus hijos, yo te voy a dar. Cuando me pongo a pensar en esto, no se imaginan la felicidad que siento. El hijo de la viuda tiene este pan de este tamaño en su bolsillo y anda él así. ¡Ey, qué es eso! Esto. Pam, pam, es pam. ¿Eso es pam? Sí, sí, mira, es pam. ¡Ey! ¿Cómo? ¿Tú tienes pam? Somos millonarios, tengo mucho pam. ¿Puedes darme un poquito? Sí, prueba. Gracias, gracias. Yo te voy a alzar tu cartera, sí. Cuando piensan lo que va a ocurrir, estaba feliz en gran manera. Yo, en el año 1962, cuando recibí la salvación, nada sabía. Pero una cosa yo sabía. Hasta ahora había vivido en medio de mucha oscuridad. He vivido en gran maldad. He vivido de manera vil. Conforme a mi pensamiento, he fracasado por completo. Y en todo mi cuerpo, en lo profundo, lo he sentido. Si sigo mi pensamiento, voy a fracasar. Exactamente, yo entendí eso. Por lo cual, ya que no seguía mi pensamiento, yo no podía menos que creer en la Biblia, no podía menos que seguir en la Biblia. Pero algo increíble.
esta Biblia. Dios dice ayer, hoy, por la eternidad. Es igual. Dios que trabajó en aquel momento cuando creemos en esta palabra, estando vivo y se manifiesta. Eso era increíble, increíble. Yo no soy una persona especialmente espiritual, no. Leyendo la Biblia, he leído Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Sí, cuando no tengo fuerza, cuando estoy enfermo, si espero en Jehová, tendré nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Cuando tengo gripe, cuando estoy enfermo, cuando no tengo fuerza, cuando espero en Jehová, me dará nuevas fuerzas, me ha prometido. Y Dios no va a mentir. Estando así a la noche me llaman por teléfono, llorando. Pastor, aquí en Liberia, Joan Choi está muriendo porque ha sido mordido por el escorpión. Joan Choi estaba muriendo porque fue mordido por el escorpión. Esto ya es. Habrá gente que dice, pastor, ya cuenta esto, es las 100 veces que cuenta, es 120. Hombre, no llores. Háblame con calma. ¿Qué está diciendo? No puedo entenderte. Pastor Joan estaba durmiendo y le mordió el escorpión y se despertó y le dijo a las personas que parece que le mordió la hormiga y que luego él quería vomitar y yendo al baño se desmayó y comenzó a irse de cuerpo, excremento, orina y estaba ya muriendo. La palabra que leí a la mañana, me acordé, los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Cuando fue al hospital, el doctor le dijo, sí fue mordido por el escorpión. Por más que venga el momento, morirá. Pero porque recién viene, y el veneno se expandió por todo su cuerpo. No sabían que fue mordido por el escorpión. No se puede, morirá él. Ya el corazón paró y de nuevo le hicieron ya el proceso de resucitación y volvió a vivir. Y Joan también dijo, quiero morir, ya siento tormento. Ojalá me muera. Estaba así. Fue a Liberia. De aquí hasta Liberia el avión 18 horas tarda. ¿Cómo voy a enviar a un doctor? ¿Cómo voy a enviar un medicamento? Era increíble. Yo le hablé la palabra. ¿Puedo hablar con Joan por teléfono? Sí, pastor. Joan, es Pastor Par. Es Pastor Par. Joan, ¿tú oyes mi voz? Sí, pastor. Tú has sido mordido por el escorpión de África. Tú ahora me dicen que estás muriendo. Es difícil que sigas vivo 2-3 horas. Pero Joan, tú debes oír bien mi voz. En esta mañana he leído Isaías 40:31. ¿Sabes cómo está escrito allí? Los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Joan, Dios de ninguna manera miente. Tú debes esperar en Dios. Debes poner los ojos en Dios. Debes apoyarte en Dios. Debes esperar, poner tus ojos en el Señor. Te dará nueva fuerza sin lugar a duda y tú podrás vencer el veneno del escorpión. Esto es la palabra de Dios, no es la palabra Pastor Oxupar. Durante 15 minutos yo le iba explicando. Era llamada internacional. Y Joan entendió aquello. Joan, ahora voy a descolgar el teléfono, voy a colgar, ya levántate. Estos 66 libros del Antiguo Testamento es la palabra del Señor y es como la semilla. Cuando dejamos la semilla en el depósito, no se mueve, no trabaja y no come y está así simplemente. Pero esa semilla, cuando lo cultivamos, lo sembramos en la tierra, brota, crece las ramas, florece, tiene frutos, la palabra del Señor. Cuando está en el armario, en este libro,
pase 100 años, 1000 años, no hay ningún cambio. La semilla, cuando cae en tierra, y la palabra del Señor, cuando llega a mi corazón, en ese momento comienza a brotar la semilla. Hermanos, cuando creen en esa palabra, sea quien fuera, sin excepción entre ustedes, sin lugar a duda, Dios estando vivo trabaja y ese poder del Señor podrán experimentar. Joan, tú, no hay otra manera. Debes esperar en Dios. Debes poner tus ojos en Dios. Sin lugar a duda obtendrás nuevas fuerzas. Entonces tú podrás revivir, podrás vencer el veneno del escorpión. Esto no es palabra de Pastor Uxupar, es la palabra de Dios. Esto de ninguna manera cambia. Joan, al fin y al cabo, iba a morir. No había ni medicamento, no podía hacer absolutamente nada. Creyó en la palabra de Dios. Y luego quedó dormido. Comenzó a roncar y roncar. En la madrugada, la enfermera se asustó. Ya caía su presión, pero de nuevo empezaba subiendo. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Un milagro! Sí, está subiendo. La presión de él es un milagro. En la palabra de Dios, la palabra de Dios está viva. No es que creemos la palabra de Dios por una ceremonia, por un ritual de la religión. La palabra de Dios no existe para que el pastor predique bien un sermón. Los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, toda palabra está viva. Y esta palabra cuando entra en el corazón de ustedes y cuando ustedes llegan a creer en esta palabra, una manifestación maravillosa en la vida de ustedes surgirá. El creer en Jesucristo no es que deben diezmar bien, no es que deben cumplir bien la ley, o deben empeñarse, deben orar bien, o deben ser fieles y limpiar bien la iglesia. ¡No es eso! La palabra de Dios, cuando con la fe entra en nuestro corazón, Dios cuando hizo la semilla, cuando siembra, con la humedad va brotando. Los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, esta palabra cuando entra, cuando toca el corazón de ustedes y cuando ustedes llegan a creer en esa palabra, sea quien fuera, sin excepción, hasta ahora, esa vida que han vivido, por más que quieran seguir viviendo así, no podrán vivir así. Surge el agradecimiento, el gozo, la esperanza. La Biblia, nosotros lo hemos leído. Cuando vemos en la Biblia cómo está escrito, el Señor Jesucristo, cuando se encuentra con el paralítico, es un lugar llamado Capernaum. Cuando en Capernaum uno va, la sinagoga en donde Jesucristo iba enseñando, ya el muro se derrumbó hasta la mitad, queda, ese territorio queda, y en la sinagoga, como es de 100 pyong, 60, 70 pyong, y ya que allí el lugar de traslado era bueno y el Jesucristo predicaba allí. Jesucristo predicó entrando en una casa en aquel momento. Cuando iba predicando, una persona trajo a un paralítico. Si hablamos como en Corea, estaba lleno toda habitación, toda la sala, hasta la entrada estaba lleno. Es tan difícil que una persona sana llegue a entrar, pero un enfermo, estando en su lecho, ¿cómo iban a poder entrar así? ¿Qué pensaron? Debemos encontrarnos con el Señor Jesús. Jesucristo debe curarle la enfermedad. ¿Cómo podremos llevar? ¿Cómo podrá curarse la enfermedad? No hay manera. Camino. Había mucha gente. Y un amigo da la opinión. Vamos al tejado. Vamos a quitar el tejado. Hoy en día no parece que no era una casa con cemento porque vemos que tenía tejado. Vamos a colgarlo por ahí y bajarlo. Es algo muy simple. Simplemente llevando al paralítico. No pudo encontrarse la próxima. ¿Qué tanto? ¿Por qué vamos a exagerar y romper el tejado? ¿Qué pasa si el dueño nos dice
que remuneremos aquello. Ahora, ¿cuál es el problema? Siente peso, es difícil, va a subir al tejado, no es fácil perforar, no es fácil meterlo ahí y después subir al paciente. Pero si mi amigo está sufriendo largo tiempo por la parálisis y cuando nosotros le bajamos a él, Jesucristo, a nuestro amigo, si solamente lo puede curar, el perforar el tejado, ¿qué problema? Construimos una nueva casa y ya. Hoy en día, construir no es el edificio grande de hoy en día, es construir una casa del campo. ¿Qué tanto? Pagamos más y le ponemos un nuevo tejado. Vamos a reparar bien de nuevo la casa. No hay ningún problema. Pero, en caso que vayamos ahí, Jesucristo se pone delante, y si uno no tiene la fe de que lo va a curar, es algo que de ninguna manera puede surgir. Es absurdo. Entonces, llevar la vida de creencia como es difícil. Realmente es imposible. Va perforando el tejado y el dueño dice, bájate, y va moviendo la escalera. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están perforando la casa ajena? Un momento, ya hemos perforado. Yo te voy a reparar perfectamente. Vendemos tejado, te vamos a traer lo mejor. No te preocupes. Por favor, permítanos. Por favor, por favor. No, 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 bájense, bájense, bájense. Pero si mi amigo, a pesar de todo ello, se cura, ¿qué tanto que yo sea insultado? Voy a ponerle un nuevo tejado. Le voy a comprar un nuevo tejado y le voy a construir bien a cambio de que mi amigo camine bien. El resultado de ese comportamiento, ¿en dónde radica? La palabra entrando a mi corazón. ¿Llegamos a creer sí o no? Hemos oído el sermón, hemos llegado a creer sí o no en esa palabra. Realmente, haciendo este pan, si llevo a Elías, ¿va a surgir la harina en la vasija, sí o no? Desde el corazón, todo se determina. En caso que un pan yo hago y le llevo al profeta Elías y surge la vasija, la harina en la vasija, y saco y de nuevo surge, saco y de nuevo surge, si es así, ¿qué es lo que yo no voy a poder dar? Y Jesucristo, ¿cómo habla acerca de esto? El cielo es como el hombre que descubre el tesoro en el campo, vendiendo todos sus bienes, compra el campo. Allí, en ese campo, tesoro de oro, él va descubriendo y vendiendo toda su herencia, si puede convertir aquello en suyo. Para nada va a mezquinar sus bienes, para nada va a mezquinar. Por más que venda cuchara, edredón, cama, hijo, sea lo que fuera, con solo tener ese campo, si ese campo se hace mío, no será ningún problema. Pero no pudiendo ver ese tesoro, no pudiendo ver ese tesoro, ahora si quiere vender el campo, será muy difícil. Y luego, si no cree de que se va a llenar la vasija con harina, el llevar el pan a Elías en ese estado es muy difícil. Y cuando su amigo va delante de Jesucristo, si no puede creer de que Jesucristo le curará en ese estado, es difícil sacar el tejado, es imposible. Pero sacar el tejado, haga lo que haga, cuando yo hago esto, mi amigo se va a curar la enfermedad, mi hijo va a resucitar, si yo voy a cambiar, si va a surgir la harina en la vasija, cuando llega a tener aquella fe. Otros, por más que me insulten, ¿qué problema? ¿Qué tanto que se alejo del salón de culto? ¿Qué tanto que haga calor el salón de culto? ¿Qué tanto que me menosprecien, me humille otras personas? ¿Qué tanto? No hay ningún problema. De ninguna manera. Es así. Por lo cual, lo que nosotros hacemos, aparentemente oramos, leemos la Biblia, nosotros predicamos, ofrendamos, tenemos culto, alabamos, cumplimos los domingos, hacemos todo aquello, pero dentro del corazón,
Cuando llegamos a tener esta fe, cuando hacemos así, el resultado para ver aquello, el haber abierto los ojos por ello, el tener de manera remota culto, el alabar, el ofrendar, es una diferencia inmensa. Yo, toda mi vida entera, si me dicen que cuente el momento más difícil de mi vida, cuando mi esposa tuvo a mi hijo menor. Ese día era la noche y en Daegu Padong vivíamos en una habitación pequeña. Una persona vino de lejos para oír el Evangelio. Toda la noche yo le prediqué el Evangelio. Era casi las 10 de la noche. Él obtuvo el perdón del pecado y feliz volvió a su casa. Entonces yo le llevé hasta el portón y le despedí. Estaba feliz y regresé. Mi esposa estaba con el vientre hinchado, estaba en la habitación con el edredón allá apoyado. Yo entré a la habitación y mi esposa se enojó muchísimo conmigo. Esta mujer es una diabla. Recibió la salvación, él está contento. ¿Y por qué ella se enoja? ¿Qué me dijo? ¿Cómo que el Evangelio tú predicando dices cosas, pero que no hacen falta contar? ¿Por qué no predicas rápido el Evangelio? ¿Qué quería decirme ella? Yo estaba predicando y ella ya empezó las contracciones de parto, ya que ella es esposa de un pastor. Ella sabe, claro. Si ella expresaba que tenía contracciones, ella pensaba que iba a parar la predicación del Evangelio. Ella aguantaba, pero en lugar de predicar yo el Evangelio, decía cosas absurdas, dice ella, y se enojó ella. Es porque ella no sabe bien. Cuando uno predica el Evangelio, cuando entiende lo que yo cuento, yo voy a la otra etapa. Pero aunque escucha y no puede entender y no puede creer, uno no debe marchar. En ese momento decimos cosas que valen la pena, no valen la pena. Y para que llegue a entender la otra persona se alarga la prédica. Yo me reí. ¿Por qué tú no predicaste? Le dije a ella. Y ni puedes predicar bien, ¿verdad que sí? Pero mi esposa expresó diciendo, ella expresó que tenía contracciones. Ah, perdón, le dije a ella. La próxima vez solamente evangelio voy a predicar. Evangelio, le dije. Pero todo era oscuro. Ese día no pudimos comer ni el almuerzo ni la cena. No teníamos ni un centavo nosotros. No sabía qué hacer. Delante de Dios no podía menos que ponerme a orar. Pensaba en barbaridades en mi corazón. Voy a llamar al taxi, le voy a suplicar y le voy a internar primero en el hospital y luego voy a trabajar. O si no, le voy a contar a los hermanos de la iglesia para contarle mi dificultad. Soy una persona que cree en Dios. Yo debo pedir a Dios. ¿Cómo mi necesidad voy a hablar al hombre? Yo eso no podía permitirme eso. Hasta ahora, habiendo recibido la salvación, cuando tenía dificultad, jamás le expresé a los hombres de que necesitaba algo o de que no tenía. Claro, cuando vamos en la casa de una hermana, podía decir, deme un vaso de agua. Pero ese día en mi corazón había una gran lucha. ¿Qué debo hacer con esto? ¿Qué pasa si sale el niño en medio de ello? Y sentía quebranto en mi corazón. Pero en un rincón de mi corazón, pero Dios está vivo. Claramente Dios está preparando. Dios no me va a dar la espalda a mí. Pero yo estaba tan apurado para estar esperando. No sabía qué hacer. En fin. Yo empezaba a gritar, Señor. Ella gritaba de que iba a morir. Ella gritaba, querida, no grites. Claro, es absurdo. Y ya estaba amaneciendo y madrugamos los dos. Hasta ahora no puedo olvidar ese momento. Era en julio y tempranas horas de la mañana, a las 7 de la mañana.
Una hermana que hace días había recibido la salvación. Temprano a la madrugada ella vino, viniendo a la habitación. Ella vio que mi esposa tenía contracciones. Claramente esta hermana vino por alguna razón. Hasta ahora no sé por qué ella vino, no teníamos ni tiempo para hablar. Esta hermana vio a mi esposa y que dijo, pastora, yo en el sanatorio Ilshin de Busan he trabajado yo. Yo tengo licencia de partera. Pastora, espera un poquito. Ella rápidamente fue corriendo. Ella trajo su cartera. Desde aquel momento yo estaba allá afuera. Y así, las 9 de la mañana, nació mi hijo. Cuando fuimos a la cocina, cuando la hermana fue a la cocina, no había nada en nuestra cocina. Ella compró carne de vaca, algas, arroz. Y a las 11 de la mañana, todos nos pusimos a comer. Una realidad que no podíamos olvidar. Parecía que Dios no nos ayudaba. Pensaba, me acordaba de otras maneras que no eran Dios. Pero Dios a quien yo creía jamás me había decepcionado a mí. En ese momento, en toda mi vida, era el momento más difícil en toda mi vida. Ahora mi hijo tiene 45 años. Hace 5 años atrás, hace ya 45 años atrás que ha ocurrido aquello. Mi hijo, Dios estaba vivo, Dios estaba preparando por mí, todo lo había realizado. Pero yo cuando no podía creer en Él, yo me preocupaba. Pero exactamente Dios veía cómo cumplía esa experiencia. En miles de ocasiones experimenté aquello, pero en mi corazón lo más grandioso que ha quedado, el momento más difícil de mi vida fue aquel momento. Dios, en el momento más difícil, en el que sentía más vacío, me ha hecho poner los ojos únicamente en el Señor. Si fuese, ay, de antemano si me preparaba todo, qué bueno sería. Tu esposa ya está por tener hijo, mañana vamos a preparar de antemano todo. Qué bueno si es así, ¿verdad? Pero siempre Dios hace para que uno se ponga nervioso. Ah, Señor, ¿por qué nos apura más? Ay, aparte de aquel corazón. Realmente estaba muy agradecido. 1962, el 7 de octubre, después de que todo mi pecado fue perdonado y conocí al Señor Jesucristo, hasta hoy, pasó 56 años hasta hoy en día. Las veces que tenía dificultad, cansancio, jamás al hombre yo he dado pistas de que necesitaba algo. Realmente había momentos difíciles, momentos cansadores, pero esa ayuda que el Señor me daba me hacía feliz. El Señor no se olvidaba de mí estando vivo en mí, trabajaba, ya que yo creía en eso. Mediante el Señor Jesucristo, por más que dé toda mi vida, por más que entregue toda mi vida, para nada era una pérdida. Mi esposa, mi hijo, por más que lo entregue por completo, para nada sentía una pérdida. Al contrario, el Señor estando vivo en mí, trabajaba y yo podía ver aquello. ¿Cuál era la cuestión? La cuestión, cuando ustedes ofrendan, cuando ustedes trabajan en la iglesia, cuando entregan su ser al Señor, realmente el Señor aceptando mi ser, responsabilizándose de mi vida, cuando tienen la fe en ello. Por más que entreguen todo su ser, ¿qué problema, verdad? Por más que entregue un pedazo de pan, ¿qué queda? ¿Qué tanto? Si exactamente va a surgir la harina en la vasija, ¿qué problema con ello? Pero ¿cuál es la cuestión? A medias conocemos, a medias vivimos conforme a nuestra experiencia y pensamiento. Si hacemos así, no va a ser posible. Oímos la voz de Satanás y no tenemos la claridad en esa cuestión. Creemos hasta cierto punto en el Señor y decimos, no se puede. Ay, mejor voy a usar la manera del hombre. Ya no va hasta aquel momento, por más que cree, no se puede. Realmente el Señor ese día, esa fe
Realmente esa fe de nosotros, el Señor desea verlo. Después de aquel día, cuando yo me he apoyado únicamente en el Señor, claramente el Señor trabajaba en mí. Ahora, dentro del Señor Jesucristo, he vivido más de 50 y tantos años la obra que el Señor realizó en mí. Si quiero contar uno a uno, no puedo contar todo, es infinito. Pero en la vida de ustedes, la postura de ustedes, del corazón se manifiesta si creen en Jesucristo, si ustedes sirven al Señor Jesús, si entregan su ser al Señor, si ofrendan al Señor, si dan toda su vida al Señor. El Señor, estando exactamente vivo, me guarda, me guía, me conduce y cuando uno cree en ello, el venir a la hora piadosa no es ningún problema. El realizar oración en vigilia, ayunar, ¿qué problema? El que tenga dificultad, el que tenga dolor, ¿qué problema con ello? El romper el tejado de la casa ajena y colgar el lecho de su amigo mediante una cuerda y bajarlo no será fácil. El dueño impide, grita, seguramente no quería, pero aunque sea de esta manera, si mi amigo va delante de Jesucristo, claramente el Señor Jesús va a curar la enfermedad de mi amigo y va a caminar con ambos pies, va a estar feliz y vamos a amarnos más, vamos a tener una relación más estrecha, vamos a estar felices. Si creen ello, el romper el tejado, el romper el techo, no hay ningún problema. De nuevo voy a reparar. Con 100. Vamos a realmente completamente construir. Yo voy a pagar. No hay ningún problema. Yo voy a construir todo. No hay ningún problema. Pero los que no tienen la fe, no puede creer que el Señor va a trabajar y por el Señor es mezquino. En la parte material, el entregar su ser es mezquino. Aparte de ello, todo. Y ahora no puede menos que hacerlo así. Aparentemente es la vida de las personas que no tienen la fe. Lo importante, no hay nadie que tenga fe desde que nace. No creen, antes de creer en Jesucristo, han creído en su ser, han creído en su sabiduría, en su experiencia, han creído en sí mismo. Exactamente, uno a uno. Yo voy a ir probando. De manera remota no se va a poder, yo no tengo fe, por más que oro, no me van a responder. Sí, yo voy a llevar el pan y no surge la harina, entonces Él me ha despojado mi pan y si piensa así, ni lo pequeño va a poder hacer. Delante de Dios ustedes se harán mezquinos, vivirán para sí mismos, vivirán para su propia carne, no podrán menos que vivir así. Pero si ustedes, abriendo la palabra, la Biblia, uno a uno se van probando. Muchas veces yo he experimentado aquello cuando mi estómago estaba enfermo, cuando mi corazón estaba enfermo. Estoy tan agradecido. El Señor dentro de mí estaba vivo y es maravilloso. El presidente Fernando Lugo vino a Corea. Esto era un plan de Dios. Antes de venir a Corea, el embajador de Paraguay me vino a buscar a mí. Vino a mi iglesia y ¿qué dijo? Me dijo estas palabras. Yo al pastor Oxupar me he determinado tenerlo como mi hermano mayor. Ahora ya tenía un hermano menor que era embajador. Disculpe, tengo hermanos menores que son ministros y entre mi hermana menor, varias personas son ministras. Ellos me dicen, quiero decirte, opa, hermano mayor. Bueno, no se paga para ello, sería difícil si se paga. Realmente teníamos amistad, teníamos una relación muy cercana. La vez pasada, el embajador de Tanzania, el ministro de Tanzania, no había un regalo que obsequiarle y habíamos regalado un piano. Era un piano usado, era limpio. En la iglesia de Tanzania queremos regalar un piano y vamos a poner uno más en el contenedor. Con $1,000 era un piano usado y solamente en África
En Tanzania, en su casa, es la única casa que tiene piano. Era un obsequio muy grande. Le di al pastor Chonyo el limpio, dale al ministro, y el que es menos limpio, quédate con ello. Estaba feliz. Con $1000 compré un piano yo. Y sus hijas estuvieron muy contentas, me contó. Y yo le dije, yo no sé obsequiar muy bien, realmente no sé qué dar. Y personas que vienen del exterior, todos me traen un regalo. A mí todos me traen un regalo. Tengo muchas cosas raras, tengo en mi casa, a veces también comparto con otras personas, pero no había algo que pueda obsequiarle, entonces le suelo regalar el ginseng rojo. Yo compro en mi casa y le regalo. En Estados Unidos, los hermanos, pastor, cuando decimos Black Friday, hay carteras que son muy baratas. Es el precio de 1/10, buena calidad, es bueno. Ah, qué bueno, compren algunos. Y compraron como 10 carteras por ahí, creo. No sé si es menos o más, en fin. Y la ministra estaba feliz. Alguien, no sé si vio eso. Y alguien dijo, hermana Pagonsu, compra y despilfarra todo el... Realmente son personas que nunca fueron a la habitación de mi hija y hablan así, pero nada es problema. ¿Qué problema? Somos felices, estamos agradecidos. De aquella manera vivimos la vida. Por más que todo el mundo diga algo, Dios realmente está de mi parte y me ayuda. Por más que el mundo me reconozca, pero si Dios no me reconoce, qué vil sería eso. Eso es muy miserable. Sea lo que fuera lo que la gente del mundo diga, no hay ningún problema. Aquí, cuando leemos la Biblia, ustedes mezquinos, el dar tiempo, el dar su cuerpo, ¿por qué ustedes no pueden menos que ser mezquinos? Cuando nosotros trabajamos en el mundo nos dan un sueldo. Sí, nos dan nuestro sueldo y estamos satisfechos, ¿verdad que sí? Pero hemos ofrendado a Dios, pero Dios para nada nos da noticias. Yo de mi ser al Señor, pero nada tengo. No se ve ante los ojos. Durante los 50 y tantos años viviendo la vida, cuando tenía dificultad, cuando tenía vacío, cuando estaba cansado, cuando estaba débil, cuando era pobre, el Señor me guardaba y claramente yo he visto eso. Mi tía, cuando me encuentro con ella, tú eres pastor de una gran iglesia, ¿cuánto compras de sueldo? Debes comprar un apartamento para ti. Los miembros, tú no puedes confiar en los miembros. Estás feliz cuando eres pastor, pero cuando dejas el cargo pastor, ni te van a mirar los miembros. Yo no miro a los miembros, pongo únicamente los ojos en Dios. Aunque no puedo confiar en los miembros, yo confío en Dios. ¿Cómo voy a vivir sin confiar en Dios? Realmente hay personas que son muy buenas, pero los miembros a veces cambian. Las personas pueden cambiar, pero Dios jamás su corazón ha cambiado. En la Biblia, acerca de mí, acerca de mi vida, a este Dios, ¿con qué yo voy a cambiar? ¿Con qué dinero voy a cambiar? ¿Con qué? ¿Para qué voy a cambiar a este Dios? Y cuando es remoto ese punto, cuando ese punto no es exacto en la vida de ustedes, cuando no es preciso en ustedes, uno es mezquino para dar su vida ante el Señor. El dar la parte material, el dar el dinero ante el Señor, su cuerpo ante el Señor. Por otra cosa, están felices para dar todo, pero, quiero estar cansado por el Señor, quiero tener gripe por el Señor, quiero tener cansancio por el Señor, quiero desmayarme por el Señor, yo quiero tener menos sueños por el Señor, quiero ser insultado por el Señor, porque el Señor exactamente lo conozco y el Señor me ayuda a mí. Es así. No es algo humano. Realmente, el Señor desea el corazón de ustedes. Además, cuando ustedes se hacen uno con el corazón, cuando se hace uno el corazón de ustedes con el Señor, ¿qué problema? Cuando leemos la Biblia, cuanto más leemos, sentimos agradecimiento. Cuando leemos la Biblia,
cuando vemos lo humano, parece que todo es imposible. Viviendo años, jamás Dios me ha mentido y toda promesa lo ha prometido. Los 66 libros de la Biblia, sea cual fuera la palabra, cuando yo he creído en esa palabra, ha trabajado la palabra y se ha manifestado su poder, me ha guardado y de la trampa, del hoyo, Él me ha rescatado a mí. Soy débil, pero no hay ningún problema, porque yo soy débil, pero el Señor no es débil. Soy carente, pero el Señor no es carente. Yo no tengo sabiduría, pero el Señor no es carente de la sabiduría, por lo cual la sabiduría, el poder, el corazón de Dios, aceptando como lo mío, cuando vivo con aquello, el Señor me ayuda y es maravilloso. Cuando fui al campo de melones en Songju, nuestro hermano cultiva los melones, es muy sabio, y yo con cientos de ministros fui al campo y vino el director, todas las personas, los líderes de Songju. Cuando fui, ya era muy tarde el periodo y había algunos melones pequeñitos nada más porque el periodo, la temporada de melones había acabado. Y yo le dije a los ministros, recojan los melones. Y cuando pelábamos y comíamos, estaban felices. Y el responsable de Songju estaba contentísimo. Los hermanos estaban felices. En este campo, el hermano que cultiva melones, más que otros que cultivan, Dios le dio la sabiduría y Él es la persona que de manera más sabia trabaja. Los melones dicen que tienen una raíz débil. ¿Él cómo hace? En la raíz, Él va cultivando melones, calabaza, melones, calabaza. Él había investigado, calabaza es así de grande, ¿por qué melones así de pequeño? Él entendió que la raíz era muy débil y los melones le daba abono. Ya, él puso calabaza, melón, y 10 centímetros había cortado y él había injertado la raíz de la calabaza en el melón en la calabaza y salía melones, aunque la raíz era calabaza. 3 periodos, 5, 6 veces, él va sacando melones en comparación de otros que tienen 3, 4 veces. Y es tan delicioso. Y realmente es $10 más caro que los otros, pero en el shopping compra todos sus melones. Dios le da la sabiduría. Y todas las personas que cultivan los melones. En una temporada de invierno murieron todos los melones, pero sus melones eran los únicos que habían sobrevivido. Y la gente le dijo, ¿cómo haces? Pensé que iba a hacer mucho frío y le di abono para el frío. Se asustaron. ¿Que hay abono para vencer el frío? Sí. Cuando vamos en Rusia, en China, la gente que tiene frío come cerdo, grasa de cerdo, y los que viven en un lugar caluroso comen frutas. Es lo mismo. ¿Cómo tú has pensado así? Dios me dio la sabiduría. No tenía nada que decir. Las personas van imitando a Él. Es fácil sacar los melones porque es visible. La fe debemos aceptarlo, escuchar y aceptar en el corazón. ¿Es eso difícil? Los melones uno exactamente ve que le va bien y quiere imitar. La fe también. La fe de creer en la palabra del Señor, cuando lo hacemos así, con solo imitar, recibimos una gran bendición. ¿Entienden? Hasta ahora Jesucristo está presente. Entonces, sin decir nada, rompando el tejado. Ahora ustedes no van a hacer, hagan con tejado para que sea fácil de abrir. Cuanto fuese, nuestro Señor estando vivo trabaja. La gente simplemente se pone a pensar, ¿cómo eso va a ser posible? No es posible. Sí, conforme a nuestro pensamiento es imposible. Conforme a nuestro pensamiento es imposible, pero la palabra de Jesucristo sí es así. Tal como Él lo cumple, es Dios mismo, por lo cual Dios a ustedes, mediante la fe, en ese mundo en el que no se ve, ustedes desafiándose, esa bendición que únicamente el que tiene la fe lo puede aceptar, Dios así trabaja. Humanamente cuando pensamos, yendo al retiro durante 2 días. Si hubiese memorizado vocablos de inglés, ¿cuántas veces iba a aprender? Si ganaba dinero, ¿cuánto iba a ganar? ¿Por qué yo voy a estar dormitando oyendo la palabra? ¿Para qué? ¿Qué voy a ganar?
El que no conoce el mundo de la fe, el que conoce únicamente el dinero, así piensa. La fe es más precioso que el oro. Cuando uno tiene esta fe, la vida de ustedes tendrá la paz, tendrán el poder del Señor y el Señor Jesucristo guiará la vida de ustedes y echará la tragedia, echará el temor y una vida bendita, resplandeciente vivirán y le dará la armonía en la familia, le dará el gozo. Es incomparable con el dinero. Es así. Y al paralítico le cuelgan con la cuerda y entre los cuatro le van bajando. Ustedes me tienen que reparar el tejado. Te voy a reparar, no te preocupes, voy a hacerlo bien. Te voy a poner del mejor tejado. Sentado, va hablando y el tejado se abre y va bajando la camilla al lecho. Y no será una camilla como el de la piedra, ¿verdad? Será así, uno débil. Y Jesucristo se choca con la mirada con el paralítico. El problema era su parálisis, pero tenía la cuestión del pecado en primer lugar. Y le dice Jesucristo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos, ya que no saben quién es Jesucristo, creen que solamente es hombre, no sabe que es Dios. Entonces dicen blasfemias, dice, ¿cómo que Él puede decir que perdona los pecados? ¿Quién se cree? Claro, Jesucristo es el que iba a morir por nuestro pecado. Y este enfermo lo creyó de tal manera, levántate, toma tu lecho y anda. Y de tal manera surgió una manifestación increíble. Yo a los hermanos amados quisiera mencionar esta palabra. Jesucristo, ayer, hoy, mañana, por la eternidad, es igual. Por lo cual ahora también, estando vivo, en la vida de ustedes que creen en Jesucristo, está trabajando. Yo he sido una persona que ha fracasado en el mundo. Absolutamente nada podía hacer, era un ser débil. No tenía capacidad de trabajar bien como otros, no tenía la fuerza ni camino para ganar dinero como otros. Pero lo único en el que creía era en Jesucristo. Cuando creí únicamente en Jesucristo, cuando acepté únicamente en el corazón de Jesucristo, el corazón de Jesucristo fluyendo en mí, verdaderamente Jesucristo se manifestó en mi vida, me ayudó, me guardó, obró y me ha revestido la gracia. En gran manera estaba agradecido. Mediante aquella fe, criando al hijo, a la hija, con la fe vamos criando al nieto. Los nietos son pequeñitos, pero desde pequeñito, cuando le enseño la fe, la vida de ellos cambia. Por más que son pequeñitos, ellos les encanta jugar. Ellos quieren dormir hasta tarde. Sí, ellos realmente son juguetones, pero cuando veo cómo la fe va guiando a ellos, siento mucho agradecimiento. Hermanos amados, hermanas amadas, como pastor que soy, tengo un deseo. Si pueden abrir los ojos para ver el mundo, el corazón, habrá muchas personas que se avergüencen. Esa realidad en la que desconfían en Jesucristo, si lo pueden ver. Ustedes que no pueden creer en Jesucristo, ustedes que son mezquinos ante Dios, ustedes que únicamente tienen deseo de la carne, si eso llegan a ver, si eso ustedes llegan a verlo, claramente en su corazón habrá mucha gente que se avergüence entre ustedes, pero el mundo del corazón no es visible, el mundo, la fe no se ve, pero claramente la Biblia lo está diciendo. Los amigos del paralítico, sus amigos estaban sufriendo por la parálisis, se encontraba con Jesucristo. Sin la duda, Jesucristo le iba a curar. Mi amigo se va a curar de su pierna y va a caminar, vamos a correr, vamos a subir a la montaña, vamos a jugar fútbol a la mañana, vamos a jugar fútbol por la noche, vamos a poder jugar fútbol. Y con ese corazón es lo que le lleva al amigo y había mucha gente, no podía entrar. Ay, ¿qué hago? Ay, ¿qué hago?
¿Habrá alguna manera? 야, 우리 지붕 뜯고 하는 거 어때? Sí, ¿qué tal si nosotros rompemos nuestro tejado? 심한 거 아니야? Eso no es exagerado. ¿Qué tanto si es exagerado? Si se cura la enfermedad, le compramos una nueva casa y ya. 기와장 새로 갈아주면 되잖아. Le cambiamos el tejado y ya. Eso no es nada difícil. 병이 안 나을 거라고 생각하는 상태에서 지붕. En ese estado en el que piensa que no se curará y en ese estado es difícil romper el tejado, pero si piensa que se curará, si cree con toda certeza que se curará el cáncer, si cree de que va a caminar, ¿qué va a ser el problema? Nada es problema. 하나님을 의지했을 때, Cuando se apoya en Dios, 믿었을 때 cuando cree en Dios, 정확하게 exactamente Dios, 친구들의 믿음을 la fe de estos 4 amigos podrá llegar a ver, 사함을 바라. hijo, tus pecados te son perdonados. 사람의 병만 고쳐줄 뿐 아니라 먼저 No solamente le curó la enfermedad, sino primariamente le perdonó de todos sus pecados. Este enfermo siempre decía, tengo mucho pecado y yo estoy recibiendo un gran castigo y por eso yo soy un paralítico, he mentido muchísimo, yo he estafado demasiado, tengo mucho pecado, por lo cual Dios de esta manera ha permitido que yo sea un paralítico. Jesucristo bien conoció el corazón de ese enfermo. Hijo, 네 죄, tus pecados te son perdonados. 이 병자 Este enfermo, 기쁠까? ¿cuánta felicidad tendrá? 내 죄만 없으면 병이 Ah, 난 죄가 많이 si no tengo enfermedad, qué rápido yo me curaré, pero tengo esto. Si yo no tengo pecado, tanto me curaré. Y la gente que critica blasfemias dice, ¿qué soberbio? ¿Qué se cree para perdonar los pecados? Dios es el que perdona. Ellos no sabían quién era Jesucristo. Era hijo de Dios y vino para resolver la cuestión del pecado nuestro. 이단 그렇게 Pero ellos creían que era un hombre de la secta, un profeta de Nazaret, y solamente no podía menos que pensar así. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros trabaja y es maravilloso, muy maravilloso. Ahora, 명작은 내 친구의 믿음을 보시고 viendo la fe de los 4 amigos, levántate, toma tu lecho y anda, y así se manifestó 여러분 마음에 Dios en el corazón de ustedes, aunque sean lo mínimo. 믿음을 Esa fe de creer en Jesucristo desea verlo. ¿Por qué? 아니면 그 믿음 안에서 Porque dentro de la fe en Dios no puede menos que trabajar. Si creen en Jesús, tendrá un mismo corazón con Jesús, y el corazón de Jesús entrará en ustedes. Y si entra el corazón de Jesús, la sabiduría, la paz, el amor que está en el corazón de Jesucristo, el gozo que está en el corazón de Jesucristo, la justicia de Jesucristo entrará en ustedes y no habrá ninguna carencia para que Dios trabaje y todo se cumplirá. Amados hermanos, 하나님을 찬양하고 alabamos a Dios, agradecemos a Dios. Ahora, no confíen en su pensamiento. Cada versículo de la Biblia leyendo, cada palabra, 한 가지만 aunque no pueden entenderlo ante su vista, parece imposible. ¿Cómo que se va a llenar la harina de nuevo en la vasija? ¿Cómo que se va a levantar un paralítico? Absurdo. No puede ser posible, imposible. Así es nuestro pensamiento, pero no crean en su pensamiento. La palabra de Dios, crean. La palabra de Dios, pongan los ojos en Él. 하나님께서 분명히 Dios, sin lugar a duda, dentro de ustedes va a trabajar. Entonces la vida de ustedes será distinta. Y ahora, el Señor Jesucristo dentro de ustedes permaneciendo. La vejez, la familia, hijos, el negocio. Si de tal manera obra en ello, de manera pero más bendita, una vida gloriosa llegarán a tener. Así confío. Vamos a orar. 잠시 Durante un momento, vamos a bajar la cabeza